Bueno, mis amados, damos gracias a Dios porque este ha sido un tiempo muy especial que el Señor nos ha regalado para venir escudriñando su palabra y tener esa sabiduría que necesitamos para que en medio de estos tiempos que sabemos no son buenos, pero que contamos con la palabra de Dios en nuestras vidas. Esa palabra que nos alienta, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que siempre está allí para darnos una voz de aliento y de esperanza. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que podamos ver esa posibilidad, escúchelo, esa posibilidad de que usted y yo podamos tener una esperanza viva y una esperanza clara en Cristo Jesús. Así las situaciones que vivimos en este momento no son las mejores, las tensiones, lo que está viviendo nuestro país, la violencia, la alteración del orden público, el estrés, el postestrés que ha dejado toda esta pandemia y todo lo que estamos viendo, todo eso reunido genera un gran conflicto para nosotros, pero damos gracias a Dios porque Dios siempre está hablando a la iglesia, Dios siempre nos está dando una voz de aliento y una voz de esperanza. Así que damos gracias a Dios por el libro de Apocalipsis, que es Dios mismo hablándonos en medio de estos tiempos para que tú y yo podamos primero reconocer el Dios en el cual hemos creído, el que tiene el control de lo que está pasando en este momento en el universo. Segundo, para que podamos comprobar que lo que tú y yo hacemos es la voluntad de Dios, es lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer, al Dios que tenemos que obedecer, pero también un Dios que nos está advirtiendo y nos está corrigiendo de aquellas cosas que de pronto nos van sacando del camino, pero que a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, esa ayuda que Él nos dejó, nos volvamos a encaminar y que podamos, si es posible, si hemos pecado, como lo viene reiterando su palabra, podamos arrepentirnos y volvernos a sus caminos. Pero también nos hace unas advertencias, también para aquellos que de una u otra manera de pronto persistimos en el pecado, no queremos apartarnos del pecado. Eso también traerá una consecuencia en nuestras vidas, porque sabemos que siempre la paga del pecado es muerte y el pecado siempre traerá consecuencias no muy agradables para cada una de nuestras vidas. Y por último, Dios siempre nos recuerden que tenemos un Dios de pactos, un Dios que siempre nos ha dado unas promesas, y esas promesas Él aquí nos las está recordando porque Él también las va a cumplir. Entonces tengamos eso claro en nuestras vidas y podamos en medio de su palabra traer esa esperanza para cada uno de nosotros. Así que le damos gracias a Dios por la iglesia de Éfeso, por la iglesia de Esmirna, por la iglesia de Pérgamo. Y hoy pues también vamos a hablar acerca de una iglesia importante como la iglesia de Tiatira. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos sea ayudando en este mensaje, el cual queremos que Dios nos direccione, así como direccionó a la iglesia en Tiatira, hoy también nos pueda direccionar a cada uno de nosotros. Oremos. Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre y reconocemos que tú eres Dios. Gracias por el amor que nos has dado y gracias por esa esperanza que nos das a través de este libro, que es un libro que nos previene frente a lo que viene, pero siempre alentando a tu pueblo, siempre dando ánimo a tu iglesia para que no desfallezcamos, sino que podamos mantener nuestra fe viva. Ayúdanos, Señor, porque es tu palabra, es tu gracia para con nosotros. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Bueno, iglesia, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2.
versículos 18 al 29. Vamos a tratar de sacar esta iglesia hoy, y si algo nos queda faltando, pues de todas maneras lo podemos terminar el próximo domingo. Nos interesa es que la palabra del Señor quede clara en nuestras vidas y que este mensaje sea relevante para ti como lo ha sido también para mí. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Importante. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a hacer una pequeña reseña de la ciudad de Tiatira para que podamos tener un poquito de contexto frente al pasaje y podamos comprender algunas cosas que el pasaje aquí nos está diciendo. Tiatira, una guarnición militar fronteriza antes de pasar en el 133 a.C. al Imperio Romano, bajo cuyo régimen Tiatira conservó su importancia en la industria y en la red de carreteras. Se destacaban sus artesanos en tintorería y en la confección de ropas, alfebrería y fundición de bronce. La vendedora de púrpuras, como lo vemos en el libro de Hechos, Lidia de Tiatira, se dice que era una manufacturera, una mujer que comercializaba con ropa y estaba en este tema de la tintorería y todo lo que allí en esta ciudad se manejaba. Se dice que Lidia era como una empresaria que trabajaba, comercializaba estas prendas. Tiatira, la moderna Acahizar, era una ciudad de relativa y poca significación comparada con estas demás 6 iglesias. O sea, entre las 7 iglesias, Tiatira era una de las ciudades menos importantes en esta región. Era allí también donde una sacerdotisa denominada Zambatlé presidía un lucrativo comercio basado en la adivinación. Los énfasis de este culto pueden haber obrado como preparación para el ministerio corrupto de Jezabel en medio de la iglesia. Más adelante vamos a mirar un poquito acerca de lo que esta mujer hacía en medio de la iglesia. Pero queremos iniciar entonces para que ustedes entiendan. Recuerden que Tiatira era una ciudad muy industrial donde trabajan la orfebrería, también trabajaban el bronce,
la talla de muchas piezas, y por eso Dios mismo se presenta allí, aquella ciudad, como el Hijo de Dios, ¿cierto? Jesucristo, el Hijo de Dios, y se presenta como ojos, como llama de fuego, y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Para ellos era importante y era fácil entender lo que allí el Señor les estaba diciendo. No había otro Dios, no había otra sacerdotisa. Ellos tenían el sacerdote de sacerdotes, ellos tenían el Rey de Reyes, ellos habían conocido, habían creído en ese Dios verdadero. De hecho, Dios los exalta. Como lo vemos, aparte de reconocer la supremacía y la soberanía de Dios, Dios también, como dice en el versículo 19, yo reconozco tus obras. Me llama la atención cómo en medio del esfuerzo que estas iglesias hacían, en medio de ser unas ciudades tan comerciales, y ustedes saben que el dinero en cierta medida pues trae consigo unas consecuencias devastadoras, ¿cierto? Cuando como iglesia pretendemos estar en medio de esa presión, una presión donde el dinero se presta para hacer muchas cosas. Ustedes saben que cuando hay dinero, pues todos esos placeres pueden ser satisfechos, y vemos que eso es un riesgo cuando damos libertad a la carne, cuando hay dinero inclusive para poder hacer aquellas cosas que de hecho no deberíamos de hacer. Pero vemos cómo esta iglesia el Señor la exalta y la reconoce por el esfuerzo en que ella hacía por obedecer a la palabra de Dios. Y vemos que es muy importante cuando resaltamos el hecho de creer. Cuando tú y yo creemos en Cristo, nuestras vidas cambian, nuestra forma de pensar cambia, nuestra forma de actuar cambia. Y vemos que en estas ciudades, obviamente estamos hablando de la iglesia del primer siglo, pues obviamente entendemos que eran ciudades y una iglesia que apenas estaba saliendo de unas prácticas obviamente que no agradaban a Dios. Ciudades que vivían sumergidas en el pecado, pero apenas estaban conociendo un evangelio, estaban conociendo un Cristo que para ellos era desconocido, pero que vemos que Dios comienza a hacer esa obra restauradora, así como hablábamos ahora de Lidia de Tiatira, Lidia que en medio de el comercio que ella manejaba, en medio de los placeres que de pronto ella también pudo tener, vemos cómo ella se confronta, conoce a Cristo y puede creer en Él, y su vida empieza a cambiar, su familia empieza a ser transformada. Y después vemos que no solamente Lidia, sino que Lidia empieza a compartir, empieza a ser una misionera, y también empieza a compartir el evangelio, y como quizás me imagino yo otros empresarios también con los que ella se relacionaba, también empezaron a escuchar el mensaje de Dios, y cómo ese mensaje se empezó a extender allí en medio de estas ciudades. Pero vemos que Dios resalta la importancia de lo que la iglesia de Tiatira hacía, y dice: cuando creemos en Cristo y nacemos de nuevo, entendemos entonces que nuestras vidas cambian, y como resultado actuamos de una manera diferente, que era lo que estaba pasando con los hermanos allí en Tiatira. Y vemos que primero dice exalto, ¿cierto? Como lo dice el texto, yo conozco tus obras, y una de esas obras era el amor entre ellos. Y vemos que el libro de Primera de Juan nos habla de algo importante. Primera de Juan nos dice 4:7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Miren lo importante, amémonos unos a otros. Y vemos que eso es algo que
es difícil encontrar. Tanto me imagino allí en Tiatira como lo es difícil aquí en nuestro tiempo, pero tenemos que llegar a ese punto. Es una orden, no es una opción para la iglesia, es una orden. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Un ejemplo que la iglesia de Tiatira tiene para nosotros hoy. Una iglesia que se esforzaba en amar, en amarse, en amar a Dios, obviamente, y posteriormente, pues como hermanos también se amaban. Y pienso que es un desafío grande para la iglesia de hoy, porque muchas veces nosotros decimos amar a Dios, pero no amamos a nuestro hermano. Y es un principio que está en la palabra del Señor. Amad a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es una orden, no es una opción. Así de que, iglesia, un punto que tenemos que reevaluar, un punto que tenemos que trabajar. Muchos decimos amar a Dios, pero no nos tragamos al hermano. Esas situaciones que de pronto han pasado en las vidas nuestras, entonces no queremos olvidar, no queremos perdonar. Y ahí estamos metidos en un problema grave con Dios. Porque miremos que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No digamos que amamos a Dios cuando de pronto en nuestras vidas hay odio, hay rencor, hay resentimiento por alguna situación, con un familiar, con un amigo, con un patrón, con un pastor, con un hermano de la iglesia. Yo siempre cuestiono eso, lo cuestiono y me esfuerzo. Obviamente yo cometo también errores, me equivoco, sí, pero pienso que el problema no es eso y quedarnos en el error. No, yo pienso que aquí el esfuerzo es, venga, ¿en qué fallé? ¿En qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que corregir? Y no hablemos de los demás, comencemos primero por nosotros. Y yo pienso que eso nos pasa desde acá, a los pastores. Es algo que nos pasa y tenemos que aprender a soliviar, ¿cierto? A ayudarnos. Por eso Pablo también lo dice, ámense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, porque eso nos ayuda a crecer, a madurar en la vida cristiana. Y esta iglesia, aparte de, más adelante vemos la queja que tiene Dios con frente a esta iglesia, pero Dios resalta ese esfuerzo de ese amor que tenía esta iglesia allí primitiva. También otra exaltación que le da el Señor es por su fidelidad. Recordemos que allí se estaban viviendo momentos y situaciones difíciles, ¿cierto? Había persecución y había entre eso otras cosas difíciles, pero miremos Apocalipsis 2:10 en el mensaje que recibe la iglesia de Esmirna. Quiero resaltarlo porque al fin y al cabo estaban allí muy cerca estas ciudades y dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Había padecimiento y dice, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad. Dios demanda fidelidad de la iglesia. Y qué bueno ver una iglesia que en medio, porque, a ver, hay que resaltar que hay veces nosotros hablamos de fidelidad, amor, constancia, misericordia, pero cuando todo está bien. Otra cosa es cuando las cosas se presentan difíciles, cuando tenemos el problema. Es ahí donde tenemos que demostrar el amor, pero es ahí también donde tenemos que demostrar, como dice allí, la fidelidad, ¿cierto? Fidelidad. Y no estaban pasando momentos fáciles, eran difíciles, pero era una iglesia que en medio de todo eso se esforzaba en
tener esa fidelidad en el Señor. Entonces Dios también resalta eso, una iglesia que se amaba, pero era una iglesia que también mantenía la fidelidad a la palabra del Señor. Pero aparte de eso, era una iglesia de servicio, una iglesia que servía al Señor, era una iglesia que se esforzaba por mantener el servicio frente a lo que Dios demandaba de esta iglesia. Y me llama la atención Pablo, hablando al libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 31, que nos dice: para que seas librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vemos que Pablo tenía un profundo amor por los hermanos en Roma, y ese fue uno de los anhelos de Pablo, llegar a Roma y poder compartir el mensaje con esos hermanos que estaban allí, pero también con los que serían esos futuros hermanos. Y me llama la atención cómo Pablo exalta, y también miro aquí una importancia. Hay veces nosotros hablamos del dinero solamente para enriquecernos y pensar en el bienestar personal, pero siempre veo a un Pablo que cuando toca el tema de las ofrendas, era simplemente para el extendimiento del reino de Dios. Pablo necesitaba recursos para movilizarse. Recuerden que en ese tiempo era a caballo, horas caminando, otras eran en los barcos, transportándose de un lado a otro. Los transportes no son como los nuestros ahora, que tenemos facilidad de montarnos en un carro, montarnos en un avión, montarnos en un tren, montarnos en lanchas, que ya son un transporte que es más funcional y más rápido. En ese tiempo no era la cosa tan fácil, pero más sin embargo ellos invertían, ofrendaban para que la obra de Dios se extendiera. Entonces aquí vemos una iglesia que, aparte de que se amaban, era una iglesia que era fiel, pero también una iglesia que servía. Una iglesia, yo me imagino esos comerciantes, artesanos, donando de pronto ropa para aquellos que necesitaban, aquellos que, venga, nosotros le tintoramos esa ropa para que ese negocio podamos bendecir a estos hermanos. Me imagino una iglesia que pensaba en las misiones. Bueno, vamos a abrir obra vamos a irnos de pronto a España o a otros lugares, qué sé yo, que ellos estarían pensando hacer misión. Me imagino cómo recogían sus ofrendas de todo eso, y allí enviaban esos misioneros para que también compartieran la palabra de Dios. Entonces vemos una iglesia que se esforzaba, en conocer, pero también en servir al Señor. Y recordemos que el contexto no era fácil. Estaban los dioses, otras religiones fuertes, y más ellos que apenas estaban conociendo el Evangelio. Ustedes saben que cuando uno empieza a conocer el Evangelio hay presión, hay señalamientos, y como pasaba en ese tiempo, aún muertes, cárceles. Entonces, en medio de todo eso, vemos una iglesia que servía, pero también perseveraba. O sea, una iglesia que no se desanimaba, una iglesia que se mantenía fiel a la palabra de Dios. Aún cuando vemos por ahí en películas que nos recuerdan ese tiempo de la iglesia primitiva, vemos cómo los cogían, los echaban al Coliseo romano, y estos leones, cómo se comían esos cristianos allí, pero ellos no negaban su fe, y algo que también el Señor exalta es la fe de ellos,
la fidelidad, su fe no menguó, antes se afirmaron, sin importar aún que la muerte llegara. Aquí este pasaje habla también, pero muerte, pero por el pecado. Pero vemos que la iglesia tenía claridad en el Dios en el cual ellos creían. Y ese es un punto donde en este tiempo nosotros también debemos tenerlo claro, ¿cierto? La fidelidad a Dios será muy importante para nosotros. Pero no solamente eso, sino que también vamos a ver que ellos mantenían y eran fieles también en el obrar en medio de la sociedad. Era una iglesia que también perseveraba en el servicio, pero esas obras no solamente se quedaban haciendo algunas cosas, sino buscaban cómo mejorarlas. Si ellos servían de una manera, buscaban la manera cómo servir mejor. Entonces, yo veo aquí una iglesia que nos da ejemplo, una iglesia que nos da el ejemplo en el amor, en la fidelidad al Señor, en el servicio, en su perseverancia, pero también vemos una iglesia que no se queda estática, una iglesia que está en un continuo cambio, y eso nos anima. Yo meditaba en eso y sí, esta pandemia nos ha cambiado todo, y uno hay veces es escéptico en algunas cosas, pero pienso que el Señor nos está hablando que hay que cambiar estrategias, hay que mejorar situaciones que nos pueden ayudar para que ese extendimiento del reino de Dios sea más factible y sea más efectivo. Entonces es una manera como tú y yo podemos mantenernos. Y quisiera leer ahí en Santiago capítulo 2, versículo 14, cuando vemos a Santiago que nos dice en esta carta que la fe sin obras es muerta, y es muy importante tener claridad en eso. La fe sin obras es muerta. Tú y yo podemos decir que creemos en Dios, lo mismo que hablábamos ahora con el amor. Creemos que Dios nos ama, sí, pero no amamos al hermano, entonces no amamos a Dios. Lo mismo pasa en esto. Decimos que servimos, sí, pero ¿cómo estamos sirviendo? De mala gana, a regañadientes, sin una motivación clara. Entonces, si servimos de esa manera, ese servicio no le agrada al Señor. Dios le agrada un servicio que nace de una voluntad que quiere verdaderamente servir al Señor. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecharía si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría su fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tenemos que actuar, hermanos, tenemos que obrar, tenemos que ver la necesidad, no solamente nuestra, la de nuestros hermanos. Pero aquí lo importante es con qué intención. Dios mira siempre la intención. Recordemos que los fariseos también hacían muchas cosas, pero Jesús tuvo que hablar duramente contra ellos y decirles, ustedes son unos hipócritas, porque Él miraba la intención. La intención no era que los vieran que diezmaban, que ofrendaban. La importancia no era que los vieran que servían de una u otra manera al pueblo. Ellos simplemente, la intención era mostrar una manera orgullosa de que ellos eran los mejores y que nadie más como ellos podían hacer las cosas. Y por eso Jesús mismo tuvo que hablar en contra de ellos, porque Él veía, y aquí lo vemos en este pasaje, cómo dice que el Señor escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Él sabe nuestras intenciones. Así es que, hermanos, no nos engañemos nosotros. Dejemos más bien que el Espíritu nos tome, que el Espíritu Santo nos llene y que el Espíritu Santo mismo nos dé esas palabras
pero palabras fieles y verdaderas, como le decía el Señor allí a la iglesia de Éfeso, una iglesia que le recordaba que mantuviera esa fidelidad al Señor. Así que vemos aquí una iglesia que Dios vela por ella, una iglesia que la reconoce, pero vemos que Dios es fiel y cumple sus promesas. Si usted me ama, yo voy a hacer que otros lo amen. Si usted es fiel, yo voy a mantener mi felicidad con usted. Si usted me sirve, persevera, se mantiene, entonces yo veo su esfuerzo y también lo voy a recompensar. Y no solamente eso, el Señor quiere que cambiemos nuestro servicio, pero no para mal, antes optimizarlo, mejorarlo cada día más. ¿Qué hacemos hoy? ¿Cómo lo queremos hacer mañana? Son cosas importantes que Dios quiere que tú y yo veamos de una manera objetiva. Así que, hermanos, quiero dejar allí porque esta iglesia me ha parecido desafiante, una iglesia que tiene bastantes cosas que decirnos, y no quiero correr y sacar hoy en este mensaje, sacar todo esta bendición que Dios tiene para nosotros como iglesia, pero sí quiero que al menos medites en esos 2 puntos. A pesar de todo lo que Dios nos ha dado, Él quiere mantener una iglesia que reconozca a Dios en medio de su trabajo, en medio de su servicio, en medio de lo que hacemos, pero tenemos que reconocer a Dios por encima de todas las cosas. No tenemos otro Dios sino Él. Él es soberano. Pero también, hermanos, tenemos que reconocer de que tenemos una iglesia que está sujeta, una iglesia que está bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo, pero que podemos estar tranquilos. No es una autoridad que quiere dañar, como vemos que sucede hoy con nuestras autoridades, unas autoridades que dañan, no, sino es una autoridad que bendice, y Dios nos quiere bendecir. Y miremos cómo Dios nos ve, Dios mira nuestro trabajo, Dios mira nuestro esfuerzo, y Dios nos quiere recompensar. Pero eso sí, tenemos que esforzarnos. Por eso aquí la palabra nos está animando, y yo quiero que nos vamos hoy con eso, que esta semana podamos trabajar el amor. ¿Cuántas cosas y con cuántas personas necesitamos organizarnos para poder sentir un amor, poder mirar a esa persona a los ojos y no guardarle odio, rencor, pero sí verla a la cara y verla a través de Cristo? Eso es muy importante. Ese es un desafío para la iglesia, que esta semana lo podamos hacer. Hagamos el ejercicio, hagamos el esfuerzo. Una iglesia fiel, una iglesia que no vamos a negar el nombre de Cristo, una iglesia que mantiene el nombre de Cristo en alto, una iglesia que da testimonio. Vamos a dar testimonio esta semana, vamos a demostrar el amor y la fidelidad hacia Dios. Pero no solamente eso, también miremos una oportunidad. Esta pandemia ha dejado muchas necesidades, muchos necesitados, una oportunidad para obedecer a la palabra. Hay muchos a quien servir y el Señor nos los irá poniendo en el camino, y vamos a actuar de una manera proactiva, de una manera que podamos ver cómo la iglesia puede cubrir necesidades dentro del pueblo de Dios. Pero una iglesia que persevera, una iglesia que no se desanima. Y yo te hago esa invitación. Esta pandemia no nos puede desanimar. Animémonos, hermanos. Así, miremos en el versículo que leíamos ahora de la iglesia a Esmirna. Pero tenían cárceles, tenían persecución, tenían unas situaciones difíciles, pero el Señor los exhorta: manténganse fieles, perseveren. Y la iglesia de hoy también tenemos que perseverar en el Señor. Y como último,
hacer las cosas cada vez mejor. Esforcémonos en hacer las cosas cada vez mejor. Entonces vamos a darle gracias a Dios por su bondad, su misericordia, y agradezcámosle porque Él ha sido bueno con nosotros. Recordemos, tiempos difíciles, pero a mayor tiempo difícil, más búsqueda de Dios, más dependencia de Él, y Él nos traerá la paz que necesitamos. Oremos. Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre y ayúdanos a ser una iglesia que ama, una iglesia que es fiel, una iglesia que sirve, una iglesia que persevera en medio de las circunstancias, una iglesia que optimiza, que mejora el servicio, que mejora sus condiciones por agradar a su Padre, a su Hijo y a su Espíritu Santo. Te amamos, Señor, y gracias por darnos este mensaje de esperanza y que este pasaje nos desafíe para que esta semana podamos poner en práctica lo que tú nos estás hablando en este momento. Danos paz, danos gozo y que la gracia tuya inunde nuestras vidas cada día y cada momento y cada instante de esta vida. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y Bami, amigos, que el Señor les bendiga y que la gracia de Dios también esté con ustedes durante esta semana. Bendiciones. Como dice la palabra y hablamos en nuestra congregación, dar con alegría. A continuación te dejaremos nuestra cuenta bancaria para recibir tus diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones. Hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo. Hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que